Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tengo un tema que créanme, les va a dejar con la boca abierta. Preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, porque tenemos chisme del bueno. Y no cualquier chisme, alguno que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé, muchos de ustedes, como yo, son fans acérrimos de las novelas turcas. Y si eres fan, seguramente has suspirado, has soñado, y te has emocionado con la pareja de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en español. Esa química, esa conexión, era palpable. Parecía que la magia traspasaba la pantalla, ¿verdad? Y por eso la noticia que les voy a contar hoy, es de esas que nadie se esperaba. Para los que son nuevos en este mundo y quizás no sepan mucho, déjenme refrescarles la memoria. Can Yaman, un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su atractivo y su talento indiscutible. Un hombre que con su mirada profunda y su sonrisa traviesa, se ganó la admiración de millones. Su físico impecable y su habilidad para interpretar personajes complejos, lo convirtieron en un ícono. Y no solo eso, su disciplina y profesionalismo lo han llevado a triunfar en diferentes proyectos internacionales. Desde Italia hasta España, su fama se ha extendido como la pólvora. Y Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y hermosa, que con su sonrisa radiante y su dulzura innata, nos robó el corazón a todos. Una mujer que con su talento actoral y su encanto natural, se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad para interpretar personajes diversos y su profesionalismo la han consolidado como una figura clave en la industria. Y no solo eso, su compromiso con causas sociales y su cercanía con sus fans la han hecho aún más admirable. Juntos en Pájaro Soñador, interpretaron a Kandibit y Sanem Aydin, una pareja que nos hizo vibrar con su amor, sus peleas, sus reconciliaciones, todo. La serie fue un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino en muchísimos países. La gente se enamoró de la historia, de los personajes, de la ambientación, y por supuesto de la química entre Can y Demet. Y claro, la gente empezó a soñar. ¿Será que esta química es real? ¿Será que entre ellos hay algo más que una amistad? Y claro, los rumores no se hicieron esperar. Pájaro Soñador nos transportó a un mundo de ensueño. La historia de Sanem, una joven con aspiraciones y un espíritu libre, y Can, un fotógrafo exitoso y misterioso, nos cautivó desde el primer momento. Su amor nació en medio de enredos, malentendidos y desafíos, pero siempre prevaleció la conexión innegable entre ellos. La serie nos regaló momentos inolvidables, las miradas cómplices, los abrazos apasionados, las escenas románticas bajo la luz de la luna. Todo ello contribuyó a que la serie se convirtiera en un fenómeno global. Empezaron a circular fotos, vídeos, entrevistas, todo parecía apuntar a que entre ellos había algo. Se les veía muy cercanos en el set, compartiendo risas, miradas cómplices, gestos de cariño. Y los fans, por supuesto, se volvieron locos. Querían que fueran pareja en la vida real. Y bueno, la verdad es que, yo también. Las redes sociales se inundaron de contenido dedicado a Can y Demet. Los fans crearon perfiles, grupos, foros donde compartían sus teorías, analizaban cada gesto y cada palabra de los actores. Los edits, los vídeos musicales, los fanfics, todo era una muestra de la pasión que despertaba esta pareja en la vida real. La esperanza de verlos juntos fuera de la pantalla era el sueño de millones de seguidores. Y entonces, vino la noticia. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir, aparentemente estaban juntos. No se confirmaba oficialmente, pero los rumores eran cada vez más fuertes. Se hablaba de citas, de escapadas románticas, de cenas a la luz de las velas. Todo muy romántico. Y la emoción de los fans, por supuesto, llegó al máximo. Las noticias sobre una posible relación entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Los paparazzi los captaron en diferentes lugares, restaurantes, eventos, incluso en viajes. Las fotos y los vídeos se viralizaron rápidamente, alimentando aún más los rumores. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los titulares especulaban sobre el futuro de la pareja. El mundo entero estaba pendiente de cada movimiento de los actores. En ese momento, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook,
Todo el mundo hablaba de Kanye de Met. Era el tema del momento. Los memes, los edits, las teorías, todo era una locura. Y yo, como una buena fan, estaba al tanto de todo. Seguía cada noticia, cada foto, cada rumor, estaba enganchadísima. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. Los fans expresaban su alegría, su entusiasmo, su esperanza. Compartían fotos y vídeos de la pareja, comentaban cada publicación, y debatían sobre el futuro de su relación. Las teorías se multiplicaban: ¿cómo se conocieron? ¿Cuándo se enamoraron? ¿Cuál era su canción favorita? Todo era motivo de conversación y especulación. Y entonces, la noticia que sacudió todo. Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. El 14 de septiembre de 2025. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir habían roto. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de rumores, de supuestas citas, de especulaciones, se acabó. La noticia fue un shock para todos. Los fans, que ya soñaban con su boda, con sus hijos, con su vida juntos, se quedaron con el corazón roto. Y las redes sociales, que habían estado en ebullición durante meses, explotaron de nuevo. Pero esta vez con tristeza, con decepción, con preguntas sin respuesta. La noticia de la ruptura cayó como un balde de agua fría. Los fans, que habían depositado sus esperanzas en la pareja, sintieron un vacío enorme. La tristeza se apoderó de las redes sociales, y los mensajes de apoyo y consuelo inundaron las publicaciones de los actores. La decepción era palpable y la incertidumbre sobre el futuro de ambos artistas era enorme. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que no funcionó? Esas eran las preguntas que todos nos hacíamos. Y como suele suceder en estos casos, las versiones fueron muchas y muy variadas. Los medios de comunicación, ansiosos por obtener la primicia, comenzaron a especular sobre las causas de la ruptura. Las fuentes anónimas, las filtraciones y los rumores se multiplicaron, generando aún más confusión. Las teorías sobre las razones de la separación eran diversas y contradictorias: diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, intereses encontrados. La verdad, sin embargo, permanecía oculta. Algunos medios de comunicación hablaron de diferencias irreconciliables. Otros de agendas incompatibles. Algunos incluso sugirieron que todo había sido una estrategia publicitaria para impulsar sus carreras. Imagínense. ¿Usar el amor como estrategia? ¡Qué fuerte! Las especulaciones sobre la ruptura se centraron en diferentes aspectos. Algunos medios señalaron las diferencias de personalidad como la causa principal. Otros hablaron de las presiones de la fama y de las agendas apretadas como factores determinantes. Y como siempre, no faltaron las teorías conspirativas que insinuaban que todo había sido una estrategia de marketing. Pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Can y Demet nunca hablaron abiertamente sobre el tema. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras, en sus proyectos. Y poco a poco el huracán mediático se calmó. El silencio de Can y Demet fue la respuesta más contundente a las especulaciones. Ambos decidieron mantener su privacidad y no dar explicaciones públicas sobre las causas de la ruptura. Esta decisión, aunque respetable, dejó a los fans con más preguntas que respuestas. El misterio sobre lo sucedido se mantuvo y el interés por el tema disminuyó gradualmente. Pero, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué? ¿Por qué una pareja que parecía tan perfecta, que nos hacía soñar con el amor verdadero, terminó rompiéndose? Y la respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos. La incertidumbre sobre las razones de la ruptura persiste hasta el día de hoy. Las teorías y las especulaciones siguen circulando, pero la verdad permanece en la intimidad de los actores. La falta de respuestas alimenta la curiosidad y la nostalgia de los fans, quienes aún se preguntan qué fue lo que pasó entre Can y Demet. Quizás, como suele pasar en estos casos, el amor no fue suficiente. Quizás las presiones de la fama, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, influyeron en la relación. O quizás simplemente no eran el uno para el otro. La complejidad de las relaciones humanas es innegable. El amor, por muy fuerte que sea, puede verse afectado por múltiples factores: las diferencias de personalidad, las presiones externas, las expectativas de los demás.
A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos, y las parejas se separan a pesar de sus sentimientos. Lo que sí sabemos es que la noticia de la ruptura de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue un golpe duro para todos los que creímos en su amor. Y nos enseñó una vez más que la vida es impredecible y que el amor, a veces, no dura para siempre. La ruptura de Can y de Mehmet nos recordó la fragilidad del amor y la importancia de valorar los momentos felices. La tristeza por la separación se mezcló con la admiración por la pareja y la esperanza de que ambos encontraran la felicidad individualmente. Pero a pesar de todo, quiero que recordemos algo. Can Yaman y Mehmet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables en Pájaro Soñador. Nos hicieron reír, llorar, soñar. Y eso, amigos, es algo que nadie nos puede quitar. El legado de Can y de Mehmet en Pájaro Soñador es imborrable. Sus interpretaciones, su química, su talento, todo ello contribuyó a crear una historia que tocó el corazón de millones de personas. La serie nos regaló momentos de alegría, emoción y esperanza, y nos recordó la importancia de creer en el amor. Sus interpretaciones, su química, su talento, quedan para la historia. Y aunque su relación en la vida real no funcionó, su legado en la pantalla quedará para siempre. La historia de Can y de Mehmet en Pájaro Soñador es un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede trascender la pantalla y conectar con el público a un nivel emocional profundo. Su éxito nos demostró que el amor, la amistad y la superación de los obstáculos son temas universales que siempre encontrarán un lugar en el corazón de la gente. ¿Y ahora, qué pasó con ellos después de la ruptura? Bueno, ambos han seguido sus carreras con éxito. Can Yaman ha participado en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor. Sus apariciones en series y películas en diferentes países han consolidado su fama y lo han convertido en un ícono de la televisión turca. Sus proyectos futuros prometen seguir sorprendiendo a sus fans. Mehmet Özdemir, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Su talento y su carisma la han llevado a protagonizar producciones exitosas y su popularidad sigue en aumento. Sus fans esperan con ansia sus próximos proyectos y la oportunidad de verla brillar en la pantalla. Han rehecho sus vidas, han encontrado el amor, o no, y aunque sus caminos se separaron, siempre quedará el recuerdo de su romance en la pantalla, el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar, y que nos demostró que a veces el amor, simplemente no es suficiente. La vida continúa, y tanto Can como Mehmet han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales. Ambos han encontrado nuevas oportunidades y han demostrado su capacidad para superar los desafíos. La admiración de sus fans se mantiene, y el recuerdo de su romance en la pantalla sigue presente en la memoria colectiva. Y así llegamos al final de este vídeo, familia. Espero que les haya gustado este chisme tan jugoso, que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? ¿Ustedes también creían en su amor? ¿Qué opinan sobre la ruptura? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. El análisis de la historia de Can y de Mehmet genera múltiples reflexiones. Los fans debaten sobre las causas de la ruptura, sobre el futuro de ambos actores y sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. El debate en los comentarios es enriquecedor, y las opiniones de los seguidores son valiosas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle me gusta. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y compartan este vídeo con todos sus amigos para que todos se enteren de este chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.